Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios los bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes en el día de hoy. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas, con otro tema más que Dios me plantó en mi corazón. Y vamos a comenzar en el día de hoy con la segunda parte, hermanos y hermanas, el ejemplo, parte 2, que Dios me plantó en mi corazón, que vamos a continuar esta serie en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir con el verso principal. Y vámonos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a continuar Filipenses 3:17. Dios habla hoy. Y mire lo que dice, hermano y hermana. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Pablo se propone a sí mismo como ejemplo que los filipenses deben imitar. Escucha bien. Todo pastor consciente sabe que sus propias acciones y actitudes se vuelven tarde o temprano un ejemplo que la iglesia sigue. La única forma de crecer y avanzar en la vida espiritual es mediante la enseñanza bíblica ilustrada con la vida de personas que se constituyeron en ejemplos, lecciones vivientes que vivieron, hermanos y hermanas, en la Biblia. Por eso en el día de hoy, hermano y hermana, vamos a continuar con parte 2, el ejemplo. El ejemplo perfecto siempre lo va a ser desde el principio hasta el fin, el ejemplo de Jesucristo. Porque, hermanos y hermanas, dar ejemplo implica dejar hacer tuyo. Dar ejemplo implica dejar todo atrás y hacer la voluntad a la imagen de Jesucristo. El apóstol Pablo se propone a sí mismo dar ejemplo como Jesucristo. Y dar ejemplo, hermanos y hermanas, hay mucho que nosotros tenemos que a diario, escudriñar la palabra y poder dar ejemplo como Jesucristo lo dio en esta tierra. Para eso dejó a sus hombres, dejó a siervos, siervas, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles y maestros, para que podamos dar ejemplo, hermano y hermana, de lo que predicamos, hacerlo realidad y vivirlo, hermano y hermana, con hechos como lo hizo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, hermano y hermana, él mismo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo se entregó por nosotros, hermanos y hermanas. Y por una razón Él lo hizo. Y se entregó a sí mismo por mí. Aquí algo aprendemos del apóstol Pablo, que ya no vivo yo. Es algo que nosotros a diario hablamos o mencionamos o hablamos del apóstol Pablo. Pero en realidad estamos viviendo nuestro yo
¿O estamos viviendo que Cristo cada día más viva y more en nosotros? Y es muy importante porque hay que entender, hermanos y hermanas, que dar ejemplo constituye es hacer toda la voluntad del Señor. Todo, hermano y hermana. Porque este caminar del Señor se tiene que vivir a diariamente, constantemente. ¿Qué voy a hacer hoy, Dios? ¿Qué voy a hacer en el día de hoy? ¿Qué quieres que yo haga? Así es como le tenemos que hablar al Señor. Si puedo moverme aquí o puedo continuar acá. Y aquí es algo que necesitamos, hermanos y hermanas, nosotros, como hombres y mujeres de Dios, de entender lo que es la voluntad del Señor. Lo que es ser un discípulo del Señor, como lo fue el apóstol Pablo. Porque hay algo que él dejó. Él dejó todo por Cristo para seguirlo a Él. Ya no vivo yo, es unas palabras muy poderosas. Son unas palabras de ejemplo, hermano y hermana. De que ya no vives tú. Ahora vive Cristo en ti, en tu interior, en tu boca, en tu mente y más sobre todas las cosas, en tu corazón. Porque del corazón mana la vida, hermano y hermana. De lo que sale de la boca, del corazón, habla tu boca. Lo hablé en el primer parte 1. Lucas 6:45 habla del buen tesoro y del mal tesoro de tu corazón. Aquí implica mucho, hermano y hermana. Aquí implica desde los pies hasta la cabeza. Y es muy importante, hermanos, hermanas, entender, porque Job también fue un ejemplo, hermano y hermana, de perseverancia y paciencia. Job, hermano. En Santiago 5:10 en adelante, mire lo que dice. Hermanos, tomar como ejemplo de paciencia y aflicciones a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como ejemplo de paciencia y aflicciones. Santiago lo menciona, hermano y hermana. Job como un ejemplo de perseverancia y paciencia. Tenemos que perseverar en el camino del Señor. Si ya no vivimos para uno mismo, si ya no es que no nos importa nuestra vida, pero si sabemos quién es el que controla nuestra vida, quién es el que maneja en el barco el capitán, que es Jesucristo, sabemos que tenemos que perseverar y tener paciencia en el camino del Señor. Porque en el camino del Señor, hermano y hermana, se va a sufrir, se va a llorar, va a haber soledad, va a haber tristeza, cosas que Jesús pasó en esta tierra. Por ende, tú tienes que entender que dar ejemplo, esa palabra es un peso, pero un peso muy grande de cargar. Y no es una carga, hermano y hermana, porque si tenemos los frutos del Espíritu Santo, que es paz, bondad, paciencia, gozo, todos son esos de los frutos que necesitamos nosotros, hermanos y hermanas, hacer en nuestra vida. Y tenemos que entender que otro ejemplo fue de Job. Porque el buen líder es el que puede decir, hagan como yo hago. En el ministerio de Jesús encontramos la misma actitud que claramente señala al propio ejemplo. ¿Y dónde lo podemos encontrar, hermanos y hermanas? En Juan 13:15. Dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les di mi ejemplo. He hablado acerca de esto. Por eso este tema es de muy importancia de que nosotros examinemos nuestra mente, nuestro corazón, si en realidad estamos haciendo el ejemplo que Jesucristo quiere que hagamos nosotros en esta tierra, hermano y hermana.
Porque ¿qué es? Dios nos ha dado un propósito. Y el propósito es el propósito de Él, que tiene preparado para nuestra vida, para nuestro presente y futuro. Pero cuando no hacemos el propósito de Dios, el presente hacia el futuro, ¿qué es lo que nos va a pasar si no estamos dando ejemplo como Jesucristo? Definitivamente no estamos en el camino que Dios quiere que hagamos, que es hacer la voluntad de Él. Y por eso Él dice en Juan 13:15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La importancia, hermanos y hermanas, de hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo cuesta, hermano y hermana? Es un precio que se tiene que pagar. Es un precio que tú tienes que cargar por el resto de tu vida, hermano y hermana. Y es un honor, y es un placer, y es un gozo servirle al Señor de señores y dando ejemplo diariamente, hermano y hermana. Porque dar ejemplo es hacer lo bueno y no lo malo. Muchos lo bueno es malo y lo malo es bueno. Tenemos que apartarnos del mal o de los que te rodean, que no están dando ejemplo como Jesucristo. Y en 1 Corintios 10:6 habla y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En Corintios habla, hermanos y hermanas, de no codiciar lo ajeno, lo malo, no hacer el ejemplo que ellos hacen. Pero hay muchos que hasta la Biblia dice, como menciona, de hacer, en vez que hacer lo bueno, hacen lo malo, porque lo malo para ellos es bueno. Y así, hermanos y hermanas, no estamos dando ejemplo. Pagando mal por mal menos. Por eso es muy importante cuidarte tu testimonio, porque tu testimonio determina si estás dando un buen ejemplo como Jesucristo. Porque hay muchos que se dan a conocer. Mira él, mira ella, mira cómo fue, mira lo que hizo, mira lo que me hizo, mira lo que sucedió. Y aún, hermano y hermana, conociendo el evangelio, peor. Por eso hay que aprender de esto para que nosotros no lo cometamos, porque esas personas no están haciendo la voluntad del Señor. Jesucristo no vino a apuñalar al hombre o a la mujer, no vino a hacer esto, lo otro, vino a hacer la voluntad de Dios, de su Padre. A eso vino. Vino a exhortar, vino a predicar, vino de aldea a aldea a predicar diferentes lugares, sí, pero siempre haciendo la voluntad de su Padre, sin que Él se esté desviando. En 2 de Tesalonicenses 3:6-7 también habla, hermanos, les ordeno en el nombre de Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no sigan las tradiciones que recibieron de nosotros. Miren, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada. Miren, les ordeno en el nombre de Jesús que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada. ¿Qué son esos hombres que creen que son cristianos pero no lo son? Que según hacen la voluntad del Señor pero en lo secreto son otra cosa. Y ese es de doble cara. Es personas que no son constantes, que no saben lo que quieren, que cuando les conviene lo hacen y cuando no, no. Y cuando nadie está mirando, no lo están haciendo. Por eso en el día de hoy, hermano y hermana, aquí hay otro ejemplo en Judá. Así también Sodoma
Gomorra y las ciudades circunvecinas se semejanza de ellos, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidos como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Hermano y hermana, hoy en este día es un 9:11 de dar ejemplo, porque dice, aquí hay otro, el castigo aquí dice, como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Todos nosotros somos culpables de lo bueno y de lo malo, que si estamos agradando al Señor o no. Y eso tú lo sabes. Yo lo sé cómo estoy con el Señor. Pero mi anhelo, nuestro anhelo es que todos nos salvemos, que nuestra alma vaya con Jesucristo, que se cumpla, porque Él quiere nuestro bien, el deseo de Él es que hagamos la voluntad del Señor, que lo agrademos siempre, que hablemos de su palabra diariamente, hermano y hermana. Y termino con este verso, hermanos y hermanas, porque parece que voy a predicar esta parte número 3 del ejemplo. Lucas 22:27 en la Reina Valera 1960 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre nosotros como el que sirve. Venimos nosotros, hermanos y hermanas, para servir al hombre, a la mujer, a servirle al Señor. No estamos para que nos sirvan, no estamos para estar sentados, estamos para agradar y hacer la voluntad del Señor. Y hoy en este día, tú que me estás escuchando, el ejemplo, porque qué más grande ejemplo que fue el ejemplo de Jesucristo. Y en esta segunda parte te animo que continúes meditando, reflexionando cómo estamos caminando con el Señor. Si somos o no lo somos. Si estamos agradando, si estamos nosotros mirando a nuestro espejo las mañanas y vemos la imagen de Cristo en nosotros. Se nos puede notar la reflexión, así como Moisés cuando bajó con las tablas, con su rostro brillante, llenos de la unción, llenos del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Es muy importante. Por eso Dios planta estas prédicas, estas reflexiones para tu vida, para que te examines y le puedas decir a Dios, Dios, si no estoy haciendo tu voluntad, Dios, si no estoy dando ejemplo, enséñame, háblame, cómo quieres que haga tu voluntad, cómo quieres que dé ejemplo, cómo quieres que hable acerca de ti. Dios te bendiga, hermano y hermana, en el día de hoy. Santo es el Señor Jesús. Y si has llegado, hermano y hermana, hasta ahorita, te animo que te suscribas al canal de YouTube bajo Darío Salgado Oficial. Imprime la campanita para que tú puedas recibir reflexiones, prédicas que Dios me planta en mi corazón, y que para que sea de bendición. Comparte esta palabra también para que pueda llegar a esas personas, porque yo sé, hermano y hermana, que hay alguien allá afuera que tal vez tú lo miras, no juzgas, pero lo miras y sabes que no está dando el ejemplo de Jesucristo. Dios te bendiga en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor.